Bueno, ahí ya empezó a grabar el programa, así que ya estamos totalmente en sintonía, sería. ¿Leyeron? Silencio de radio. Nadie me contesta. Algo. Muy bien. ¿Quién está hablando ahí? Andrea. ¿Por qué será que te conozco la voz? No sé. No sé. No sabemos por qué le conocemos la voz a Andrea. Bueno, algo. ¿Quién más leyó algo, aunque sea? Al foro entraron 8 hasta hace 10 minutos, 15, no sé, más o menos. Después les comentamos, para que todos sepan, no sé, la idea es que cada uno vaya leyendo. Las chicas que son las que participaron hasta ahora, eso es para meter presión de género, siempre hacen referencia a lo que comentaron el resto de sus compañeras. Eso está bueno, y retoman muchas de las cosas que dijeron en la última que opinó, que no me acuerdo quién es, hasta vio el video que aportó, ahora no me acuerdo el orden de las presentaciones, digamos, ¿no? Pero ya me acuerdo. Victoria recuperó lo que había presentado Noelia, que era un video, no sé si alguno lo alcanzó a ver, muy interesante, sobre el problema de alimentos, no solamente de ahora, digamos, de la situación de la pandemia, sino la que se puede generar post pandemia. No sé si alguien lo alcanzó a ver, por ejemplo. Preguntó. No, yo no lo alcancé a ver. Leí todos los trabajos, pero no alcancé a ver el video. No, Está muy bueno. No le presté atención. Ahora voy a... Sí, está ahí al final del aporte que hizo Noelia. Está el link, muy interesante, digamos. Por ahí quizás los que aporten después pueden retomar esa idea, ¿sí? Para ir leyendo al compañero o a la compañera y trabajar sobre lo que se plantea anteriormente, ¿no? Está bueno. Bueno, leer, ¿quién más leyó algo aparte de Andrea? Digan. Simplemente queda grabado nada más lo que digan, pero no pasa nada. Yo algo leí igual. ¿Quién es? Victoria. Ah, hola Victoria. Bien, Victoria. Bien. Las dos que leyeron, o que al menos dijeron que algo leyeron, ¿pueden dar una apreciación así general de lo que leyeron, aunque no lo hayan leído completo? Lo que se les ocurra. ¿Les gustó? ¿Les parece interesante? ¿Les pareció interesante? No sé. César, ¿te pareció interesante? Hablemos entre nosotros dos. Ignacio. Bueno, nosotros les hicimos... Perdón, yo no quería interrumpir, pero también, no sé, pensé que estaba apuntando más a los alumnos. No, porque como no me están, viste que no me están dando mucha bolilla, digo, bueno, por ahí charlemos entre nosotros. Ahí ya en el chat, Laura dijo que lo leyó. Bien. Y es interesante el texto. Bien. Claro, porque yo acá como estoy con pantalla completa no me deja ver el chat a mí, en este caso. Si querés, Laura, ¿por qué no aprovechás y te desmuteás y haces algún comentario? Si te parece, sería interesante, ¿no? Claro, por lo menos, ¿qué te pareció? ¿Qué percepción tuviste de su lectura? ¿Te pareció interesante? ¿Te pareció algo, bueno, que no aporta mucho? Que puede llegar a ser un aporte interesante? Simplemente apreciaciones, no es una cuestión de evaluar el contenido de lo que dice en ese capítulo, en esa sesión en particular. Eso nada más. Tranqui. Yo no puedo ver en los chats porque el sistema... No, está bien. Ahí Laura está comentando. Buenas tardes. Hola, Laura. ¿Podés hablar o no, Laura? No. Dice
dice que tocó una opción en la compu y que no puede activar el micrófono. Pero lo que les digo son muchas de las críticas que se hacen en la actualidad al gobierno. Bien, perfecto. ¿Sí? ¿Estás escribiendo algo más? ¿No sabes? Yo ¿Algo más específico? no puedo entrar acá. Me anula la... Fíjate lo que dice Laura, Silvia, es tan interesante, ¿no? Porque el texto, no sé, este texto compilado por la Universidad de Lanús, creo que es de 2008, si no me recuerdo. Y a su vez, Matus escribió 20 años atrás. Claro, sí, década del 90. Realmente no es un texto que nosotros utilicemos para criticar al gobierno, simplemente es que entre las generalizaciones que se plantean está el gobierno de los científicos versus el gobierno de los CIOs. Y parece ser que los científicos somos mejores que los CIOs. Pero si ustedes se fijan acá, lo que dice Matus es bastante interesante con respecto a la actuación de los científicos, al corte vertical de la ciencia, y cómo eso juega en lo que él denomina la teoría del juego social, ¿no? Que es, como dice él, la femenina, ¿no? Si podemos hacer una teoría de la práctica, y el actor social tiene otros intereses que no son los mismos intereses del científico. El científico tradicional está muy lejos, y el científico más moderno siguen estando lejos, porque yo le explico con una cuestión. Nosotros estamos usando inteligencia artificial para medir la canasta básica. Y hace 2 meses que me colgué, digamos que tengo los 2 meses ahí, pero no hice el informe, y no hay, digamos, una idea. Nadie va a venir a decirme, che, ¿qué pasa que no está el informe? Y ese es el mundo de los científicos, con los términos que el tiempo es un término general. Hay que terminar las cosas, los proyectos de investigación, pero siempre hay una prórroga. En cambio, la urgencia es lo que marca la acción política. Entonces Laura interpreta que el texto es todo lo que se le critica al gobierno, y la verdad que tiene razón, pero no solamente a este gobierno, a todos los gobiernos, porque no sé, como que sea separado, digamos, la teoría y la investigación, pero claro, ese es muy en profundidad, ¿no? ¿Cómo son, no sé, las relaciones causales en la economía versus las relaciones multicausales que existen en la práctica? ¿Cómo son la copia de las ciencias sociales a las ciencias naturales? Entonces, por ahí el ejemplo que tenía era el ejemplo de un puente. El puente dice, bueno, acá puede pasar hasta 10.000 toneladas. Y si el camión tiene 15.000 toneladas, el puente no lo discrimina. Entonces ahí tenemos una relación entre un objeto de estudio en la construcción de un puente que no tiene una reacción, si tiene una reacción física ante que pase un camión, y va a soportar o no va a soportar, se va a derrumbar, pero no tiene una estrategia de decir el puente, vos no pasás porque vos tenés 11.000 toneladas. Entonces ahí está la complejidad que define. Claro, ¿sí? Y lo que les decía César, digamos, es que no está criticando a un gobierno en particular o a el gobierno actual, digamos, sino que critica la práctica de gobierno en general, haciendo este hincapié en que se necesita esa teoría de la práctica que no puede, digamos, o que ese horizonte vertical o esa forma vertical que tiene la ciencia tradicional no permite abarcar la complejidad de lo social, ¿no? La complejidad de la práctica social en este tema de identificar problemas, las causas críticas, el tema del futuro incierto, hacer análisis estratégicos. Entonces habla de lo que es el juego social. Entonces básicamente lo que él va a plantear es eso, cómo es necesario en términos de gestión de gobierno, ¿sí?, pensar en otra forma de práctica que salga de esta cuestión compartimentalizada de las ciencias en forma vertical, ¿no? Donde cada uno estudiamos una ciencia o formamos parte de un campo disciplinar y parece que no tenemos mucho contacto, digamos. Primero que él también critica este contacto a través de la interdisciplina, porque de última en la interdisciplina uno habla, digamos, con alguien o comparte problemáticas con otras disciplinas, pero también siempre lo hace sin tener la visión global del problema, sino que cada uno, cuando mucho, aporta desde su propia disciplina. O sea, él también critica la simple interdisciplinaridad,
sino que hay que pasar a esa idea de una transdisciplina donde se borren un poco los límites de cada una de las ciencias o de las disciplinas en particular. Nosotros acá, obviamente, esto es una selección que no significa que sea la selección que ustedes harían o que hicieron, si leyeron el texto, que harían o que hicieron ustedes cuando se leen el texto. Así, cada uno cuando lee el texto le pone su impronta, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Entonces, siempre esta idea de la práctica vertical desde la propia disciplina, y lo que les estaba diciendo recién, que desde la política, como gestión política, siempre uno se enfrenta a la práctica social y esa práctica social no se puede hacer inteligible básicamente solo a través de una visión de carácter disciplinar, ni tampoco, como a veces ocurre, con la simple intuición, ¿no? Y todo es arte y todo es creatividad, digamos, ni con una cosa ni con la otra, ni solo una visión disciplinar, ni solo una visión desde la pura intuición. Hoy justamente, a nivel anecdótico, ¿no? Estaba escuchando al ministro de Salud, por ejemplo, que le hicieron una pregunta respecto a si era pertinente en este momento no presentar la reforma judicial. Sí, la pregunta era esa. Y justamente había mirado esto y el ministro contesta de que, bueno, él está para la política de salud y sobre eso puede hablar y sobre eso se dedica él. Y bueno, quizás también es una visión demasiado, es mi opinión, demasiado disciplinar o demasiado vertical. La práctica política requiere esta interrelación entre todas las cosas. Pero bueno, es mi opinión. No sé, ¿alguien quiere decir algo hasta acá? ¿Aportar algo? Micrófonos abiertos. Traten de no dejar la foto como Bullrich, por favor, Es un chiste. Ahora los voy a controlar. Voy a dejar de compartir a ver si están todos ahí. Eso no vale. Yo comparto igual, no sé, con lo que usted dice, de que es como que en realidad como una mezcla de cosas, porque sí, si bien comparto que a lo mejor los políticos deberían tener una formación en varias disciplinas, es como que también entiendo cuando se habla de, bueno, cada uno habla desde su disciplina y a lo mejor en el intento de no hablar mal, digamos, o hablar de manera inapropiada, no se mete en otras disciplinas, pero bueno, sería bueno que sí, en el campo político ocurra eso. Sí, por ahí no sé si de saber de todas las disciplinas, pero en la formulación de las políticas, que ustedes lo plantean, alguna de las que habló en el foro, dio su opinión en el foro, esta cuestión de, por ejemplo, economía y salud, digamos, lograr equilibrios, ¿no? O sea, ni tan, una y la otra, esta cuestión de ver la realidad en su complejidad, donde hay problemas sociales, hay problemas de salud, hay problemas económicos, hay problemas ambientales, hay problemas psicológicos, es decir, la realidad social no se debería abordar desde una sola disciplina, o no debería ser, ¿no? Entonces, no se puede abordar, como dice acá, desde la propia práctica, lo que decíamos, simple intuición, simple creatividad, y requiere también una teorización de esa práctica, pero vista desde lo que él llama esa visión de carácter horizontal, ¿no? Como que cruza a los distintos, él hace un cuadrito ahí donde se cruzan los distintos departamentos, que es la visión que nosotros intentamos siempre aplicar en ese taller, ¿no? Es decir, llevar la teoría propia de la economía como visión vertical, cruzarla en forma horizontal para entender la complejidad de la realidad y no solamente quedarnos en la cuestión disciplinar de la economía. No sé, otros años la primera actividad era cómo está el país y no había una pregunta solo de lo económico, sino de lo político, de lo ambiental, de lo social, y no me acuerdo cuál era el otro, César. Lo económico, obviamente, eran 5, me parece. Claro. Económico, social, ambiental, en algunos casos hacíamos político-cultural, Claro. como lo poníamos hacia la derecha, el pizarrón, hay un marco sociopolítico-cultural, pero lo que llegamos a la conclusión, lo mismo que en economía es que todos los problemas son ambientales, sociales, políticos y económicos.
y que en definitiva cuando uno entra a la extrema existen problemas económicos puros, políticos puros, sociales puros, ambientales puros. Están interrelacionados y todos se quedan en el centro. Si uno pone 4 bochitas de lado y quedan en el centro los problemas. Y esos problemas que quiere decir que son multidimensionales. ¿Cómo los abordamos? Pero es compleja la situación de cómo abordar, porque desde el punto de vista ideológico está la relación entre la salud y la política, está la relación entre cómo toma la sociedad, digamos, este esquema de aplanar una curva, que se hablaba ya desde marzo, la curva que hay que aplanar es la curva de contagio, después la curva que hay que aplanar es la curva de muerte, y es una mirada, yo no seguí tanto al ministro, pero sí a la viceministra de Salud, y tiene un discurso mucho más abarcativo, pero las miradas, las acciones, porque seguir algunas de las acciones fuertes, por ejemplo, me topé con el consejo del ATP, que sería esta parte de los sueldos que se entrega a las empresas. Entonces seguí las discusiones del ATP y uno ve que la política sigue siendo unidimensional. El ATP habla sobre ciertos sectores de la economía, la política de salud habla sobre cierta parte de la salud, la salud emocional salió ahora más, es un conjunto de investigaciones que hay en el país, y recién se empezó a hablar de la salud emocional, y después yo en mi caso había intentado un modelo, pero también era para darme un poco de autobombo, como dicen los ahora, ¿no? Yo le puse modelo César, porque la S que daba ahí era la salud, y la C era el cuerpo, la salud corporal, el evitar el contagio, el distanciamiento social obligatorio. La E era de la salud emocional, que la verdad que las primeras investigaciones que se están haciendo en el país, ahí yo leí 3, es tremendo cómo está fundamentalmente en los adolescentes, también en los niños, cómo la salud emocional, estar en la casa, la falta de interacción, la falta de socialización en edad temprana de la niñez, la falta de encontrarse con el otro, esto está, y cuando salimos a la calle estamos con el tapabocas, con una idea de que el otro puede ser un potencial que nos contagie. Realmente esto está cambiando muchas de las redes sociales, del modo de saludarse, desde el afecto, que va a tener que cambiar, o sea, como decir hoy, entrar a un lugar y saludar, una práctica. ¿Por qué? Porque tenemos que tener distanciamiento social, no aislamiento social. Porque el aislamiento social es complejo para uno mismo, esta mirada que hay que darse internamente, que nosotros algo hicimos, y también y hacia abajo la salud democrática, digamos, porque el autoritarismo hay que aplacar la curva del autoritarismo. En muchos de los casos, ahora, todavía en agosto, señora que se dio a pasar el perro en la noche, está bien, son perros, las redes, no lleva, pero acá en la provincia de Chubut, por vocación de Cana, la policía detuvo a mucha gente, el hecho de que vos tuvieras una posibilidad de estatus social mayor te daba más transitabilidad, social menor, te bajaban de colectivo a la casa, las actitudes autoritarias de muchos gobiernos provinciales y de muchos mensajes que ha ido cambiando el gobierno nacional. Me parece que ha cambiado mucho, por ahí yo no soy comunicador, pero la primera parte del gobierno era lamentable. Si alguno ve que está ahí, denúncielo, y el otro denuncie tal cosa, y mírenlo. Entonces, esas prácticas sociales que tienen la política de comunicación, ahora la política de comunicación se transformó. O sea, es cuidémonos ante todo, y la otra es, si los resultados son buenos, es una acción positiva del gobierno. Si ahora que la curva de contagios aumentó, es una acción negativa y tuya. Hay un dedo que te señala así, que vos no estás cumpliendo nuevamente eso, y la otra cosa es el miedo ahí dentro del autoritarismo, el miedo como elemento esencial, lo cual baja la inmunidad de las personas. Y por último, el tema de la recesión. Hay un economista inglés que ya hablaba en marzo de las dos curvas. Había la curva de la pandemia y la curva de la recesión, y bueno, que requiere que nos sentemos a ver integralmente los problemas. Pero bueno, fijémonos, porque realmente la práctica política, en el caso que yo tengo, es como es el gobierno actual, ¿no? O sea,
no es una práctica integrada, no es una práctica transdisciplinaria, no es, pero ustedes pueden hacer mucho desde su posicionamiento cuando les toque ir a formular y a diagnosticar, a formular y a ejecutar políticas públicas, que fundamentalmente los contadores, que son los que más están metidos en su propio métier, entender de política social. Porque ¿qué nos encontramos con ustedes? No les gusta la política, no sé si es algo de Sofía, que no está ahora, que le gusta la política, al resto no le gusta la política. Y llega y lo ponen como secretario de Hacienda de la municipalidad. Y eso que ustedes hay que tener una mirada interna de lo que está haciendo. Porque uno dice, no sé, ejemplo, que yo siempre tengo los mismos ejemplos, pero porque lo he vivido ahí, ¿no? Pan para los desocupados del barrio José Puig. No, que vayan a trabajar esos barrios. Cordón Cuneta, que es la unidad central para el barrio Próspero Palazzo, sí, porque eso es la unidad central de la urbanización. Y entonces, cuando uno me dice que no tiene que ver con la política, lo que está haciendo es priorizando políticamente. Si uno cree en la meritocracia y que los vagos no tienen que recibir pan, puede estar bien o puede estar mal lo que estoy diciendo. Eso no hago juicio de valor en este momento, pero ese juicio de valor que uno hace, ese lo pasa abajo como secretario de Hacienda y pone arriba el cordón Cuneta. Y uno está definiendo políticamente diciendo que la política no le gusta, que no la ejerció nunca, que no, y que ejerce, digamos, una función técnica. Y acá lo que tenemos que ver es que hay objetivos políticos y cuestiones técnicas, la teoría y la práctica de los actores sociales que deja. Y bueno, esta teoría, la verdad que lo hace de un modo muy intenso, pero no utilizado. Pero como nosotros estamos preparando los futuros secretarios de Hacienda, los futuros ministros de Economía, los futuros jefes de renta, los futuros directores de ingresos brutos, tratar de que uno tenga una idea integral de la política cuando ejerza esa función también en el campo privado. Claro. Y no caer en esto, digamos, ¿no? O sea, ni solamente la teoría, lo que les decía César recién, ni tampoco solo arte e intuición y poco aporte desde la ciencia, encontrar un equilibrio, digamos. Ni solo ciencia y conocimiento vertical, que en este caso sería la formación de un contador público, ni tampoco pura intuición y puro arte, digamos, la gestión pública, ¿no? Encontrar un equilibrio entre esas dos cosas, y eso requiere, de vuelta, mirar la realidad de forma integral, digamos, y no solamente desde lo estrictamente de una planilla de Excel con números en la Secretaría de Hacienda, por ejemplo. Bueno, acá a veces lo que él plantea es que la práctica política genera problemas, dice él, que son ajenos a los problemas que tiene la sociedad y las personas, ¿no? Y a veces la gestión política o la práctica de gobierno se termina preocupando por sus problemas internos, ¿no? Que ahora con la tercera parte de la entrega de la unidad 1 de política económica vamos a ver por qué a veces, digamos, hay más interés en los problemas internos, ¿no? Que él dice que es como si en una tribu interesa más quién llega a ser brujo y no quién tiene la mayor capacidad para curar, ¿no? Sino que lo que interesa es quién llega al lugar ese del brujo de la tribu. Bueno, y acá esto, que no era, porque el libro tampoco en ese capítulo lo desarrolla, voy a correr un poquito esto, ustedes no están viendo qué es lo que yo estoy corriendo, que es la grabación. Vieron que habla de 3 estrategias políticas. En realidad él ahí en ese capítulo habla de estilo chimpancé y después une esos 2 estilos, Maquiavelo y estilo Gandhi. En realidad en el libro donde él desarrolla este tema dice que hay 3 estilos de estrategias políticas o estilos de gobierno. El estilo chimpancé, que es un estilo inmediatista, un estilo individualista, el estilo que tienen las manadas de chimpancé donde están constantemente en peleas por quién es el líder de la manada, ¿no? Entonces siempre están viendo, primero, dice él, acicalando el lomo de los integrantes de la manada, es decir, acariciando el lomo de sus compañeros para llegar a ser el líder, mirando siempre a otro que quiera ingresar a la manada y sacarle su liderazgo. Entonces sería el estilo de carácter chimpancé. Después, si bien a estos... Sí. ¿Sí? ¿Quién habló? Y acá está puesto más grande el estilo Gandhi porque él dice que... Se perdió. No sé si soy yo, pero... ¿Quién se perdió? ¿Yo? Sí, se perdió, se cortó un poco, Silvia. Hablé muy rápido, tengo que hablar. No. Yo, mientras vos restaurás el estilo brujo, sí. El estilo de... Yo lo llamo
lo he visto de otros autores y me gusta mucho más que si ustedes explican, para llegar al poder se despliega una estrategia enorme de seducción, ¿no? de condiciones políticas, de un lado y de otro. Esas estrategias buscan convencernos. Entonces, en general, la política está llevada a una estrategia del gobierno. Después, como se ha tornado, si ustedes fíjense, bueno, Luque no lo ha hecho, ¿no? Pero en líneas generales, ya como que va cambiando esa gestión Fierro, el ploteo de la gestión Linares. Entonces, lo que se hace es, se empieza el gobierno y ya se empieza a pensar en la próxima elección. Y la política juega, digamos, porque en definitiva son las primeras mediciones de política que yo accedía, 3 o 4, con unos compañeros que tengo en Buenos Aires, a Fernández le daba el 80%. Y los grupos donde yo participo, de gente que culturales, no, bueno, vamos sobre una posición política muy fuerte por el grado de adhesión que tenía la primera parte de la cuarentena, cuando la adhesión empieza a descender, y ahora, digamos, un par de mirada, digamos, positiva y negativa. Entonces, pero fíjense que se torna mucho más tiempo en pelear por el poder, de pensar en la próxima elección de medio término o en la otra elección. Entonces, la política tiene su propia agenda. Esa agenda está como desvinculada en muchos de los casos de los problemas que sufre la sociedad. En otros casos se oculta permanentemente a través del juego y a partir de ahí se va armando la agenda en parte del problema de la política y en parte de problemas que interesan a la sociedad. Ese sería el caso es profundo la reforma judicial, necesita un grado de consenso muy fuerte. Pareciera que como que nació muerta, pero también parece que ahora han logrado algunos consensos, pero mientras la sociedad se pelea, fíjense, en la marcha del 17, unos a favor, otros en contra, la separatividad, como le llamo yo, ¿cómo se llama? En lugar de la unión, emplear, como dice, los términos de la guerra para la política, el otro es el enemigo que hay que sojuzgar. Entonces esa es la polarización, que es la de la grieta, y no la polaridad que pacifica un poco las relaciones políticas, donde debe tratarse una reforma judicial que son de las más necesarias que hay en el país, pero el contexto donde se la quiere tratar es un contexto de guerra, de pandemia, de recesión. Entonces, cuando uno mira esa mirada, dice, este es un tema que a quién le interesa, a la sociedad, sí, claramente, pero la sociedad que percibe que le interesa más a la política que a lo que necesita la persona en este momento. Claro. Es lo que dice arriba, ¿no? Genera el problema más de la política que de percepción de la sociedad como... ¿Ahora me escuchan? Porque yo te escuché perfecto, César, ¿eh? Sí, perfecto. Ah, por eso. No, perfecto, así que grabó bien. Los problemas que son ajenos. Después, no, ahí hice algo mal, ya voy, tranquilos, denme tiempo. Si me quieren sacar buena, no me apuren, sería el dicho. Bueno, acá volvemos a lo mismo. Acá lo que él dice es que el problema científico siempre, bueno, cuando en cualquier taller de tesis, de investigación, siempre se plantea la diferencia entre un problema científico y un problema social, ¿no? De cómo el problema científico es distinto a un problema social. ¿Por qué? Porque el problema social recorta variables relevantes, usa modelos, usa supuestos, y en el problema social, y ahí también el autor pone unos cuadritos donde dice que el problema científico va a determinar cuáles son las variables más importantes, recorta la realidad. Y el problema social no se puede, no hay forma de recortar en lo social las variables, digamos, todas las variables siguen existiendo, digamos, y son relevantes, ¿no? Bueno, ahí esto no tienen, si quieren saltear, digamos, a veces cuando uno está leyendo y lo apura a la circunstancia, él dice que hay intentos previos a esto que él plantea, una teoría del juego social, que venían desde la teoría de los sistemas y de la teoría de las políticas públicas, pero que en ambas siempre faltó la idea de la visión de carácter global, de la visión horizontal de las problemáticas sociales, ¿no? Pero bueno, da ciertos antecedentes como que algo antes existía como intención de acercarse o de volver inteligible a los problemas sociales. Bueno, acá lo pusimos porque es importante
y cómo desagrega esta cuestión de qué es gobierno o qué es conducción, ¿no? Y ahí están marcaditas con negro o resaltadas las palabras que él después desagrega y dice, fíjense que gobierno o conducción es un arte, dice él, y es una ciencia, ¿no? No es ni solo arte ni solo ciencia. Es algo que tiene que ver con el actor, entendido como actor aquel que participa de un juego social. No es un agente pasivo el actor social, es un agente que tiene intereses, que percibe las realidades, que tiene expectativas, digamos, que moviliza organizaciones y ciudadanos en un juego social, es decir, tiene una intención de movilizar, ya sea a individuos o a ciudadanos, en ese juego social. Y acá es importante porque él dice que los problemas en ese juego social siempre son conflictivos, ¿no? Y a su vez las variables son imprecisas, son inciertas, son cambiantes, y el objetivo de esa acción de gobierno, de esa conducción, siempre es alcanzar, digamos, algún objetivo de ese proyecto en particular, ¿no? Entonces, siempre, lo importante entonces sería recalcar que gobierno, conducción es arte y es ciencia, donde hay actores y no hay agentes pasivos, con problemas que siempre son conflictivos, que cruzan todos los compartimentos de las disciplinas, y las variables son inciertas, son imprecisas, son cambiantes. También de vuelta, si algún día llegan a un cargo de gestión política a nivel municipal, van a estar en algún cargo de conducción que este autor dice que tendría todas esas características, ¿no? Entonces, si subo una tasa, una alícuota de ingresos brutos, y bueno, voy a actuar sobre un actor, sobre una empresa o un sector empresarial en particular, genera un conflicto, y ese actor es un actor con intereses, ¿no? Con expectativas, y por lo tanto hay que aguantarse ese conflicto que se va a generar. ¿Querés decir algo, César? Nosotros aquí venimos desarrollando, pero eso también tenemos que ver si ustedes quieren, porque a lo largo del tiempo, en los últimos 15 años, fuimos desarrollando como dos teorías. La teoría de conflictos de Harvard y la teoría de conflictos de Johan Galtung. Teoría de conflictos, porque en esencia nuestra acción en la universidad es siempre, digo, lo mismo. Cuántos conflictos han tenido con profesores, y uno tiene que apuntar en la memoria, y siempre aparecen conflictos en la cátedra, con algún integrante o con alguna cátedra en general. Pero a su vez, la mayoría de las relaciones son cooperativas. Entonces, entre el conflicto y la cooperación aparece un término que es competencia, donde los intereses son parcialmente conflictivos y parcialmente cooperativos. En mi idea de lo que debiera ser el futuro del capitalismo, debiera más la cooperación por sobre la competitividad, pero también reconocer que la competencia es un elemento fuerte del sistema y que está imbuida en nosotros mismos y en el mismo sistema educativo. Entonces, si ustedes se fijan, aprender a trabajar sobre una realidad conflictiva, en algún determinado momento, Harvard o una conclusión que lo que dice es que nadie crece más allá de su capacidad de superar. Entonces, no es un tema menor, no es un tema aquí de decir, mirá, conflicto, mirá, lo miramos con esta teoría o con esta otra, sino que ya ustedes se acercan a la acción práctica, a ejercer como contadores públicos en una empresa, en una organización social, y entonces en general los climas son mucho más conflictivos de lo que nosotros establecemos como relaciones, digo yo, más cooperativas en una universidad o en el estadio de la educación superior. Bueno, acá seguimos, lo único que agrega en esta parte, digamos, es esta idea del intercambio de problemas. Después, bueno, obviamente el indeterminismo y la idea de que siempre hay intercambio de problemas, ¿no? Y él pone que en el intercambio de problemas hay que tener en cuenta balancear tres cosas, ¿no? La magnitud del cambio, que algunas cosas van a tener un cambio positivo, pero en otras va a ser un cambio de tipo negativo. El valor, es decir, la valoración de ese problema, que eso depende del gobierno o de cada uno de nosotros, sos vos, y del horizonte de tiempo que implica el análisis, ¿no? Entonces,
siempre va a haber, cuando se plantea una política en particular o una acción de gobierno, siempre va a haber problemas que van a cambiar positivamente y cosas que van a tener un cambio negativo. Sí, yo creo que se corta, Silvia. ¿Se corta? No sé si estoy yo solo. ¿Los demás así o a mí se me Yo escucho bien, profe. Ah, bueno, entonces soy yo. Son las- No, tranquila. Sí, yo a vos te escuché perfecto, así quedó grabado bien. Lo importante es que cuando hablamos, que nos escuchemos, así graba el sistema. Entonces, siempre intercambio, cambios positivos y cambios negativos, siempre todo problema está valorado, es decir, hay una valoración subjetiva de ese problema por los actores sociales, y siempre hay un horizonte de tiempo que implica el análisis. Que ahí da el ejemplo de que algunas políticas son para lograr efectos positivos rápidamente, y bueno, el futuro lo pensamos un poco después, digamos, o el horizonte de tiempo a más largo plazo lo pensamos después, y hay otras políticas que piensan en un horizonte no tan del inmediatismo, sino en un horizonte más a largo plazo. Entonces, en la definición de los problemas siempre hay esta cuestión de intercambio. Y después, que ahí lo deben haber visto si ojearon, ¿sí?, que toda práctica horizontal, o sea, toda práctica social, toda acción de conducción o acción de gobierno, tiene estas cosas que son comunes o problemas que son comunes, que también en el espacio del taller que siempre tuvo la cátedra, nosotros siempre recalcábamos esta distinción y lo primero que hacían era un estado de situación, lo llamábamos, o un preestado de situación, y siempre lo llamamos situación, para no llamarlo diagnóstico. O sea, no decíamos diagnostiquen cómo está la economía o lo social o lo político, sino cuál era el estado de situación. Porque esa palabra situación hace que uno se ponga como protagonista, desde adentro, a diferencia del médico, ¿sí?, que diagnostica desde afuera en base a lo que nosotros le decimos o en base a un estudio médico que le llevamos, salvo el médico antes de familia, digamos, que podía quizás hacer un estado de situación involucrándose como protagonista en la familia porque era el médico de la familia, nos había visto nacer, bueno, todas esas cuestiones que antes existían y que por ahí ahora dejaron de existir, digamos, ¿no? ¿Querés decir algo, César, respecto a este primer puntito? No, todo bien. Vos dijiste lo que tenía pensado hacer sin ningún problema. Ya después de mucho tiempo, ya sabemos lo que piensa decir el otro. Bien. Después, acá, por ahí César hoy dijo también el tema de la comunicación, digamos, ¿no? Él rescata que en la práctica política o en la práctica de gobierno es importante el papel del lenguaje, ¿no?, como medio de comunicación, y siempre cada jugada, cada acción política, cada acción de conducción política siempre implica actos de habla, y esos actos de habla siempre tienen consecuencias, digamos, ¿no?, como comunicación. Y hay algunos actos de habla que hasta son performativos, ¿no?, que cambian la conducta. Cuando uno se casa y dice sí quiero, ¿sí?, cambia la realidad en términos de conducta, de dónde uno tiene que vivir con esa otra persona. Es decir, cambian, o sea, no solamente el acto de habla es nada en sí mismo, sino que hay actos de habla que generan cambios de conducta. Entonces, por ejemplo, un acto de habla de decir, si nos contagia, o sea, si se contagian es culpa de ustedes, hace que por ahí uno, por miedo, por responsabilidad, se quede más tiempo adentro de su casa. Entonces, un acto de habla, genera una acción de carácter concreta, ¿no? No es simplemente unas palabras más o menos. Vos decime, César, ¿eh? Todo perfecto. Todo perfecto. Bien. La que sigue son los problemas cuasi estructurados. En definitiva, debiera la educación no solamente para estas prácticas de horizontal, sino de trabajar en base a problemas. De hecho, en la última evaluación que hemos tenido, se ha generado lo que sería la formación práctica. Y, ¿cómo se llama? Y la formación tiene esta idea de problemas, digamos, de resolver problemas. Y para resolver problemas uno se pone no en estudiar la linealidad no sé, del mismo programa de estudio que tenemos nosotros, o la linealidad de los 12 problemas que nosotros hemos determinado que son importantes o que Marcus determinó
y algunos que nosotros hemos agregado ahí de la práctica horizontal. Pero si ustedes se fijan, ¿cómo se llama? El trabajar en base a problemas es más complejo, porque las preguntas determinan siempre sobre qué parte del problema me voy a referir, y ahí están las respuestas que tenemos básicas de ustedes en ese sentido, que muchos se han preocupado, y me parece con un buen enfoque, de hablar de los aspectos ambientales, sociales, económicos, un poco los aspectos políticos, como integrantes de ese problema. No es que nosotros vamos a ser politólogos, ni sociólogos, ni trabajadores sociales, ni comunicadores sociales, pero por lo menos hay que tener algún gradiente de idea como para ir interactuando en los problemas complejos con las otras personas, con los abogados, con los políticos y personas que no están. Eso me quedó de la parte anterior, Silvia, que mucho respeto para personas, no quiero referirme, pero el anterior intendente, uno diría académicamente, no sé, terminó la primaria. Y este intendente, digamos, tiene educación universitaria. Entonces, no, esto es mejor, y la verdad que eso no es mejor ni peor, porque en definitiva no es solamente el nivel de instrucción, sino también, como decía Silvia recién en la primera anterior, en su comentario, tiene que ver con el modo de relacionarse, de construir poder. Entonces hay que tener mucho respeto, digamos, por los demás como una cuestión humana central. Mucho respeto, pero también, o sea, un dirigente gremial uno se puede mofar porque se come las heces, el hisopapado, qué sé yo, ¿verdad? Pero realmente está ahí porque ha tenido una estrategia de poder en particular dentro de esa organización. Entonces son cosas respetables cuando uno nos mira cómo se mueven en cada una de las cuestiones. Entonces, no quiere decir, con esto vuelvo al principio, no quiere decir que más instrucción, mejor calidad de la política. Hay que ver las acciones. Bien. Bueno, acá también las posibilidades de acción implica siempre creatividad y es imposible enumerar todas las posibilidades. Es decir, debido a que los problemas ya son cuasi estructurados, que también en el video 2 de política económica de la primera unidad también está planteado esto, digamos, ¿no? Que los problemas no están ahí. No es que uno encuentra una estantería, entra y dice, bien, acá está el problema del barrio, no sé, Newbery, acá está el problema de la zona centro, acá está el problema de zona norte. O sea, no están, los problemas, dicen algunos autores, no están ahí. Los problemas siempre son una creación, siempre implican, digamos, definir el problema, y ya al ser no estructurado no puede definirse en su totalidad. Por lo tanto, las posibilidades de acción siempre va a ser imposible enumerar todas las posibilidades de acción, ¿no? Como también poder evaluar la eficiencia y la eficacia de cada posibilidad, ¿no? ¿Por qué? Y porque no hay una sola manera de actuar, no hay una sola manera de mirar y de definir un problema, de encontrar o de hacer, digamos, que era lo que también está planteado, cada uno siempre mira la realidad en base a un determinado marco cognitivo, a un determinado prisma por el cual uno mira la realidad. No miramos todos la realidad de la misma manera, ni alcanzamos a ver todos lo mismo, ¿no? Porque estamos cruzados por valoraciones subjetivas, por marcos teóricos que tenemos, por a priori cognoscitivos, es decir, tenemos un montón de bagaje que hace que la realidad y el problema o los problemas de la realidad los percibamos de distinta manera. Por lo tanto, hay imposibilidad de enumerar las soluciones y de analizar la eficiencia y la eficacia de cada posibilidad. Y acá, ¿sí?, que es la última que hay en la sexta, que está tapadito, ustedes no lo van a ver, ¿no? Que cada acción puede ser técnicamente factible, pero que luego hay que ver la viabilidad de términos políticos, ¿no? Eso también César siempre planteaba las tres, ¿te acordás? Siempre el triángulo. El triángulo. Para que ustedes se recuerden, porque acá estamos hablando de su acción práctica en una empresa. Entonces, en el Excel o otro, qué sé yo, en el Python, por decir ahora, como para incorporar un nombre diferente, que es inteligencia artificial, todas las cosas son factibles. Uno puede decir, le bajo el sueldo a la mitad a todos. La ley me ampara ahora de bajarle el sueldo un 40% o un 30% según el convenio colectivo de trabajo.
pero eso no implica, digamos, que sea, como dice, políticamente viable. Y el tercer esquema, que es un artículo muy bueno de la Comisión Económica para América Latina, que habla sobre un triángulo técnicamente factible, políticamente viable y socialmente aceptable. Entonces, esos triángulos, estas cuestiones, es como para que ustedes vayan recordando en la medida que tengan, no digo cada acción, pero cuando uno tiene que tomar acciones muy potentes, desde el punto de vista de un asesor empresarial, de un asesor de un gremio, de un asesor de político en el Estado, o de una asesoría, está la formulación técnica que nosotros vemos en la facultad, pero también hay que encontrar alguna mirada política para que la persona, digamos, para que el decisor político tome la decisión. El que más usábamos, que el otro día lo escuché, digamos, a Martín Lustó, que en líneas generales sigue siendo un economista, pero Martín Lustó dice que, ¿cómo se llama?, el secretario de gobierno en la época de Néstor Kirchner, la soja había llegado a cerca de $500 e iba con una posibilidad de cotización de mercado de $600. Estamos hablando del 2008, crisis internacional, y los commodities con precios desusados. El precio del WTI $150 y demás. Entonces, siempre como hacer un versito, ¿no? Y usted le dice, y la soja se va a ir a 900, Néstor Kirchner, y ¿cómo se llama? Entonces, pongamos un esquema de retenciones a esa renta extraordinaria que va a dar, digamos, a los exportadores. La soja nunca llegó a 900, se la consideró políticamente viable y generó, digamos, que en el año 2009 de Narváez le ganara a Kirchner en la provincia de Buenos Aires, que se generara el no positivo de Cobol y que se abriera un conflicto con el campo argentino que incluía otras variantes, incluye otros elementos en conflicto. Por eso es muy interesante, si ustedes quieren le colocamos eso después de colocarlo en el foro o acá en el chat, el tema del conflicto, porque hay dos o tres cosas que son centrales. Por ejemplo, el conflicto se ve una parte y la otra parte no se ve. En general, las acciones que desatan el conflicto están, digamos, muy por debajo. Entonces ahí viene otro elemento que nosotros, si usted quiere evaluar la política económica, evalúe la formulación de la política, evalúe, como hacíamos con Culpas el año pasado, cuáles son los objetivos de la política que sigue siendo los objetivos en esta primera parte del gobierno, y evalúe la acción, pero fundamentalmente evalúe la acción, porque si uno mira lo que hacen, en general, no digo siempre, es distinto a lo que dicen, es distinto a lo que dicen. Entonces, entrando por lo que hace, lo mismo el conflicto. Fíjese por debajo del conflicto, pero ahí están sus personalidades. Pero para fijarse por debajo del conflicto, hay que ir a una personalidad que no sea SJ, que es lo que yo veo, lo que se me mantiene, lo que dice, sino que hay que tratar de ir, y uno puede ser un SJ, sí, pero no todos son 100% sensitivos. Tienen una parte de intuitivo, y eso es trabajable, y bueno, le decimos que lo trabaja individual. ¿Para qué? Para ver que puede ser que el sistema, como dice Eugenio, por ejemplo, que acá lo leí hoy a la mañana, no creo que vaya a cambiar, y eso es posible que eso sea así, pero también si uno se mete por debajo, puede ver que ciertas inconsistencias dentro de lo que es todo el basamento que ustedes han enunciado del sistema capitalista están crujiendo. ¿Cambiará o no cambiará? No sé, porque la verdad que es difícil evaluar, como dice la parte de arriba, ¿no? Pero hay que hacer acciones creativas y fundamentalmente estos términos, ¿no? Técnicamente, políticamente y socialmente. Siempre vean que eso es aplicable a su práctica profesional, sea en el lugar donde sea como contador de una empresa independiente, sea como contador dependiente trabajando en una empresa. Es como que hay que empezar a mirar las cosas, ¿no? Fundamentalmente desde el hacer, fundamentalmente los conflictos por debajo. Todo lo que hay por debajo, que el conflicto es como un iceberg, se ve el 10%. Yo no quiero, porque estamos acá en este sistema que no es para hablar tanto, pero en líneas generales siempre defendió el mismo ejemplo, ¿no? Llegué a mi casa, yo soy medio torpe esta vez, y llego a mi casa, y el viento, justo la puerta está abierta, y ¡pam!, se golpea la puerta,
Y eso desata el conflicto. Entonces, cuando uno lo mira y lo observa, dice, golpeó la puerta y su pareja, el conviviente, se enojó. Pero resulta que yo me había ido de joda el sábado anterior y no respeté la distancia social y me fui con mis amigos y bueno, aparecí medio en copas, digamos, como a las 6 de la mañana del domingo. Entonces, y por ahí ese domingo no pasó nada, el lunes no pasó nada, el martes no pasó nada, y el miércoles el viento me cerró la puerta diferente, me cerró la puerta fuerte, y empezamos acá. Yo por ahí, cuando uno empieza en esta, ustedes que son mucho más jóvenes en esta etapa de la vida, cuando uno se pelea, se empieza a pelear desde el mismo momento. No, vos me diste bolilla, no, vos me dijiste, no, yo te dije, no, me gané la casa para presentar, y de ahí recrea la pelea hasta el momento de la pelea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hecho de que la puerta se haya golpeado es lo que desata el conflicto, pero que no es efectivamente el posicionamiento de las partes en contra. No es para que vayan a pelear ahora a la casa, ¿eh? Tranquilos, tranquilas. ¿No? Bueno, acá también lidiar con las incertezas y las sorpresas, o sea, no se puede predecir la acción de los jugadores sociales porque ya no son agentes pasivos, sino que somos actores sociales que tenemos intereses, tenemos percepciones distintas, tenemos expectativas distintas. Hay que analizar, acá quizás está lo que planteaba César, de esta aceptabilidad en términos de los valores sociales, es decir, cuál es el grado de aceptabilidad en términos sociales, aun cuando políticamente y técnicamente esté técnicamente bien hecho y políticamente sea viable. Uno puede ensayar y simular el juego, el resultado de una determinada política en particular, pero ¿qué va a suceder? Y depende, ¿no?, de la acción de los jugadores sociales. Eso se da mucho por ahí en determinadas políticas en particular, en donde uno puede definir la política perfectamente, por ejemplo, anticontrabando, pero luego en el accionar concreto, digamos, no tuvo el efecto que uno predecía de esa política en particular, ¿no? Hay que ver el impacto de la acción para corregir, es decir, tampoco el hecho de que, pues si no uno podría decir, bueno, ya que hay siempre incertezas, hay siempre sorpresas, al final no puedo predecir nada de lo que va a ocurrir, dejemos que las cosas ocurran. No, lo que él dice es justamente que hay que siempre ir analizando el impacto de la acción para corregir, ¿no? Y después que la acción, ¿sí?, la acción política, la acción de conducción política, la acción de gobierno, siempre requiere de una organización, ¿sí? No son acciones individuales, sino que requiere la coordinación de personas o de grupos en particular. Y después, esta idea de la prospectiva, que ahora, digamos, va a volver a estar, que cuando nosotros la quisimos hace como 3 años, no me acuerdo bien, quisimos hacer un ensayo de hacer algún análisis prospectivo de la realidad. Bueno, no nos había tocado ninguna situación muy cambiante, por lo tanto, hacer pensar acerca del futuro posible era como decir, pero va a ser lo mismo, o sea, no hinchen sería, o sea, no entusiasmamos a nadie, sería la traducción. Y quizás ahora esa misma propuesta, hoy sí requiere pensar, y de hecho en los aportes que hicieron, ¿qué va a pasar en el futuro, digamos? Y bueno, no sabemos, pero uno puede, digamos, explorar los distintos posibles futuros, ¿no? Algunos más optimistas y otros seguramente más pesimistas, y algunos que estarán ahí ni tan pesimistas ni tan optimistas, ¿no? Digamos, esto es lo que el autor plantea, digamos, que serían... ahí dejo de compartir y voy a ver quién puso foto nada más. Ahora se viene... Todos. Por favor, ¿sí? O sea, ahora voy a mirar quién está con fotos. Todos. A ver. Estoy en otra reunión del Zoom también parece. Ahora me voy a peinar. No, ahora yo me tengo que peinar antes de poner la foto. Yo debería haber puesto la foto. Yo debería haber puesto la foto porque estaba con el pelo todo recogido. ¿Quién habló? Hola, hola. ¿Me quedé muda? No, sí. Ah, bien. Porque viste que esto parece que uno habla se queda por ahí hablando solo.
Sí, no, pero te estamos escuchando, ¿eh? Ah, bien, bien. Dejaste una grabación. Esa está buena también, ¿eh? Una grabación de 5 segundos que dice lo mismo. Claro, que dice, sí, acá estoy, correcto. Te estoy escuchando. Te estoy escuchando. Perfecto. Me voy a hacer un café. Está bueno, digamos. Bueno, ¿alguno mandó mensajito? No. Yo ahora estoy viendo, pero no. No. Yo en realidad me tenía que peinar antes, pero... toqué una opción, dice Laura. Ah, es la de Laura de hoy que leíste. César me parece que se fue o no. Sí, se desconectó recién, se unió ahora de vuelta. Ahí está de vuelta. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? ¿Quiere opinar algo? ¿Quiere aportar algo? Después de esta introducción al capítulo, ahora sí pueden leerlo, quizás con un poco más de orientación hacia dónde queremos que vayan con la lectura. Y que, no sé, esa parte donde el autor habla de los dos antecedentes en teoría de los sistemas y teoría de las políticas públicas, pueden obviarlo, digamos, ¿no? O sea, el autor lo que trata de decir ahí es que habían algunos antecedentes de pensar la gestión pública o la gestión de gobierno desde una visión sistémica o de una visión desde las políticas públicas. Si no tienen tiempo ni ganas, pueden obviar. Será una carilla, una hoja, no sé, 2 hojas. ¿Quién está por hablar? Nadie. Quedaste sola. Sí. No, que hay bastante más, y la metodología del taller refería, digamos, a una construcción práctica por parte de todos ustedes, y en líneas generales, después esto sigue, hay mucho más. Por ejemplo, no sé, a mí enfocar este esfuerzo, digamos, ahora les voy a poner por ahí un videíto también para completar con respecto a cómo analiza, digamos, las posibilidades y las probabilidades, y cómo empieza a trabajar, y la metodología de trabajo refiere al mundo de certidumbre o al mundo estocástico, que son los mundos que nosotros exploramos en la medida que trabajamos, como decimos así, con los modelos, con la economía como tal, como ciencia, y para ir con mucha más profundidad a los modelos de incerteza profunda, a modelos de ver cómo es las posibilidades, cómo refiere al pasado, al presente y al futuro. Entonces, como que esta posibilidad de cambio que se genera ahora sistema capitalista, por ahí le hemos hecho un encuadre a partir de estas teorías, y se las voy a colocar se las voy a colocar en un video para el fin de semana. Bien. No sé, a mí me parece, no sé, yo hice una recopilación de las que aportaron al foro. Primero, bueno, para agradecer la participación, digamos, Laura, Inara, Sofía, María Eugenia, Mayra, Belén, Noelia y Victoria. Quizás alguien hizo su aporte en las últimas media hora antes de ingresar a este encuentro y no lo nombré o no la nombré. No sé, si quieren, miramos, yo les indico lo que a mí me pareció como que resaltó cada una de ellas, porque son todas chicas. No sé, ¿les parece, no les parece? ¿Quieren o no quieren? Alguien que hable. Ustedes dos están inhabilitados, César y Ignacio. Vieron que siempre en el aula... Estoy habilitado, sí. No, pero para que... Viste que en el aula siempre te decían, bueno, pero no opina, y te daban 2 o 3, decían, bueno, pero no quiero opinión de Juanita, de Josecito. A ver, ¿alguna? Ahora no. Está bien. Melina, Noelia, Juan está acá también. No quieren hablar, ninguno quiere hablar. Chicos, somos poquitos aparte. Sí. Si participan es más fluido. Sí, aparte no pasa nada. Profe. ¿Quién es? Andrea. Hola, profe. ¿Me Sí, escucha? ¿quién habla? Belén. Ah, hola, Belén.
¿Cómo andás? Bien, en realidad quería no consultar exactamente, no iba a preguntar sobre el foro, sino que en realidad tengo dudas sobre el taller. Ya tenemos que ir viendo el tema, tenemos que ir avisándoles, ¿cómo hay que ir pensándolo, digamos? Eso me generó dudas cuando leía sus mensajes. Nada, eso básicamente. Sí, ahí el mensaje que yo les armé es que tienen que ir pensando, vieron que ese segundo parcial sería, o el trabajo final, que cumpliría la función de la segunda instancia de evaluación, es un trabajo que van a hacer grupal sobre algún tema que les interese, que gire en torno a economía y pandemia. Pero bueno, ¿qué les interesa a cada uno? Por eso les decíamos que vayan leyendo las notas periodísticas, que vayan leyendo los libros que están ahí para por ahí descubrir qué les interesaría desarrollar en esa última actividad que van a tener que realizar en forma grupal y que cumple la función de segunda evaluación. A eso se refería ese correíto que recibieron, ese mail, que vayan pensando, qué sé yo, no sé, interesa, no sé, la cuestión de la transformación digital en la sociedad actual y sus impactos, no sé, por decir cualquier cosa, digamos, que se me ocurra así rápidamente, ¿no? O qué impacto va a tener en la economía argentina particularmente luego de la post-pandemia. No sé. Entonces, que vayan, ¿sí? A eso nos referíamos con que ustedes vayan pensando porque vieron que el tiempo pasa rápido. Y parece que en pandemia, y en pandemia está pasando más rápido, no sé por qué pasa tan rápido. ¿Será porque uno quiere que se acabe? Entonces, el tiempo es como que mentalmente parece que lo aceleramos para que se nos haga más corto, no tengo ni idea por qué será. Pero no sé si a ustedes les pasa, es como que parece que pasa más rápido. Entonces, en cualquier momento nos encontramos a fines de septiembre, ¿sí? Silvia, yo me retiro 2 minutos. Dale, anda, tranqui. Sí, bien, no dejaste la foto, bien. Silvia Melina Veleiro dice, profe, veamos el foro. Yo no participé, pero entre hoy y mañana lo hago. Dale, así Melina. Que, dale. Si pudiéramos repasar, porque ahí como decimos en el foro, un poco también inclusivo, pero también a uno se va expresando, te van surgiendo las inquietudes más. En mi caso yo les digo, sí, me quedó haberlo leído adentro de, no me acuerdo. Vos decime y yo te digo. ¿Quién es? No, haber leído sobre la transformación digital. Sí. Yo le decía a Silvia que yo estoy preparando un cuadro sinopsis con los elementos de la transformación digital, que son la inteligencia artificial, Big Data, la robótica, el Machine Learning, que es como el aprendizaje de las máquinas, pero también es el aprendizaje autogestivo de ciertas universidades. No digo de primer orden en el mundo, porque yo lo que vi no es de primer orden en el mundo, que tienen un sistema colaborativo para trabajar en base a Google, a todo el aparataje de Google, en muchos casos, u otro, que es muy interesante, como son los aportes que nosotros estamos tratando de que ustedes hagan, como decía Silvia, referenciar al otro compañero y decir, bueno, retomo este argumento, da una idea, digamos, de cuáles son los argumentos. Y ahí empiezan a ver si el capitalismo no va a cambiar o se va a transformar levemente, va a cambiar profundamente, qué impacto va a tener en la economía, qué impacto a través de la transformación digital del Big Data y demás va a tener en el hombre, los robots, como yo le decía a Silvia el otro día, que la Comunidad Económica Europea, yo se los voy a ir colocando, a todo esto se lo voy a ir poniendo, ya ha generado 6 referencias sobre lo que serían, digamos, los derechos del robot. ¿Qué sé yo? Y la referencia nuestra, ¿qué sería? Como un robot que suplanta a una persona y que realiza una acción de trabajo. ¿Cuál sería la referencia que podríamos dar nosotros de las ciencias económicas? Que es un tema de interés de ustedes permanentemente, ¿no? Son las dos últimas materias que después están dadas. Claro, paga cargas sociales. Y que el robot, digamos, está establecido que no puede relacionarse sentimentalmente con una persona. Entonces yo digo, no, pero qué sé yo, no va a llegar nunca, llama a la risa,
pero en definitiva lo que estamos haciendo aquí es ver, digamos, ese impacto que va a tener, cuál es ese impacto que va a tener en la profesión que ustedes van a ejercer cuando se reciban el año que viene, a partir del año que viene en adelante, o de este año en adelante, realmente va a tener cambios pero muy fuertes. Entonces, como ir anticipando este futuro de una manera más No sé, yo les digo lo que yo recuperé y qué temas por ahí coinciden las opiniones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Laura, un aspecto que ella recalcó es que quizás esto conduzca a una desglobalización económica y social. Y el tema de la transformación digital o el impacto de la transformación digital, que lo plantea con un aspecto positivo, mejor organización, y lo da en sus términos personales, pero también un impacto de carácter negativo, ¿no? Especialmente en el tema de las relaciones humanas, que falta el cara a cara, ¿no? Este problema, o sea, no sería lo mismo, ¿sí?, si nosotros estuviéramos en un aula en el cara a cara. Claramente no es lo mismo. O sea, el impacto positivo está bien, no nos movimos de la casa, estamos sentados en nuestra silla y no en el banco incómodo de la universidad, pero tiene un aspecto también negativo, ¿no? Y el aspecto, casi todas recalcan el aspecto positivo en términos del medio ambiente, ¿no? Aunque la pregunta que se hacen algunos es si eso va a continuar, o sea, ¿qué va a pasar cuando el aparataje de producción del sistema capitalista vuelva a arrancar, ¿no? Si vamos a tener los mismos problemas que antes de no vernos por el humo, digamos, en muchas ciudades, por ejemplo. En el caso de Ainara tomó particularmente a Naomi Klein, con esta idea de que esto va a llevar también con una visión positiva y una visión negativa, en el sentido de que o nos lleva a un desastre capitalista o el capitalismo del desastre, es decir, que el sistema va a aprovechar esta crisis para aplicar políticas que van a generar mayor desigualdad, mayor pobreza, mayor exclusión, y para incorporar factores de autoritarismo, que sería lo negativo, pero también plantea la idea de una oportunidad, ¿no? En el sentido de que puede plantearse frente a esta situación que estamos viviendo hoy en día, un capitalismo más solidario, más equitativo, más que tenga menos exclusión. O sea, también plantea, digamos, entre lo positivo y la posibilidad de que esto sea acreciente lo negativo. En el caso de Sofía, ¿sí?, Sofía, como dijo César hace un rato, por su formación política y por su participación política, ella rescata la importancia que va a tener para ver qué resultado vamos a tener, digamos, luego de la pospandemia, si va a cambiar algo o no va a cambiar algo, el tema de que está faltando, digamos, gestión pública, ¿no?, o formación política, porque dice que justamente la entrada en esta nueva normalidad va a implicar tomar decisiones en lo político, en lo económico, en lo social, donde ahí lo fundamental va a ser esto que estábamos viendo recién, o sea, cómo se van a ver los problemas, ¿no? Si con una visión simplemente vertical o si vamos a tener que empezar a ver los problemas desde esta cuestión horizontal o transdisciplinaria. En este caso, Sofía aportó, digamos, esa faceta. María Eugenia empieza, digamos, con una participación bastante negativa o pesimista, en el sentido que ella pone claramente el capitalismo no va a terminar, pero plantea también un optimismo en el sentido que ella dice, pero si aprendemos algo de esto, puede ser que sea distinto al menos, ¿no? O sea, no va a terminar, pero si logramos aprender algo, dice que podrá ser distinto. Vuelve a rescatar esta idea de la recuperación del medio ambiente, y destaca que hay ciertos indicios de que hemos recuperado un poco de empatía, un poco de solidaridad, de mirar al otro, ¿no? Y que bueno, eso puede ser que haga que no termine el capitalismo, pero que aparezca un capitalismo un poco más solidario, más equitativo, ¿no? Y ella habla también de un equilibrio entre salud y economía, y dice que en el caso, ahí tengo una señal horrible, pobre me dice, se me debe estar escuchando mal, el equilibrio entre salud y economía, especialmente en países como el nuestro, que ya tienen o tenía una crisis económica, que por ahí se hubiese necesitado un mayor equilibrio, digamos, ¿no?
vuelve a rescatar, Silvia, sí, quería hacer un aporte de un trabajo que estaba haciendo. Nosotros utilizamos mucho a Manuel Martí, que es un autor chileno, economista, y describir la matriz o la teoría realmente bastante buen suceso ha tenido, ¿no? Un trabajo que ha hecho Steve que tú publicaste en Steve Chat, tiene como 110.000 réplicas, digamos, hace 4 años, ¿no? Es un trabajo sobre Machine. Pero cuando hablábamos del tema de la solidaridad, me llamó la atención Zizek, que es un autor, un filósofo es anticapitalista. Entonces Zizek hablaba de la solidaridad egoísta. Y yo, desde hace tiempo, no sé dónde lo leí, pero que quedó después de la crisis del 2017 en Comodoro Rivadavia y las zonas aledañas, una solidaridad reactiva, de reacción. Yo trabajé mucho con otra gente, estaba Comodoro ahí, y esta reacción fue notable, maravillosa. Y después hay una solidaridad activa, podríamos decir, permanente. Entonces, el mes pasado, por ahí puedo pasar la pregunta que ustedes vean, y la contesté con alumnos de coloniados. Entonces, empecé a distinguir el cerco. Si las personas eran solidarias o no eran solidarias. La solidaridad parecía como uno de los elementos centrales del cerco. Cada uno se decía, ¿usted es solidario o no? La solidaridad parecía como un puntaje altísimo. Entonces después entré a ver cuáles eran las acciones, como para que ustedes tengan que cuenta lo que sucedía. Entonces decía, bueno, ¿qué preguntas sobre la solidaridad? Uno, a pesar de que usted fue damnificado en el temporal de 2017, sí o no, más compleja, ¿de acuerdo? Pero sí o no, ayudó o no ayudó, a pesar de si era damnificado, recibió ayuda, si era damnificado, recibió ayuda y ayudó, y si era no damnificado y ayudó. Entonces me dio un porcentaje máximo de personas no damnificadas que ayudaron al semejante. La segunda pregunta que tenía era, esta es de control, así como 16 personalistas, si está de acuerdo, más o menos de acuerdo, o poco de acuerdo, muy de acuerdo, o poco de acuerdo con la siguiente afirmación. Es importante y valioso el trabajo de la policía, de las cajeras, de los médicos, de las enfermeras, del personal de limpieza. Si usted está muy de acuerdo o poco de acuerdo, no era valioso el tema. Pero esto obliga a la solidaridad egoísta. Y la solidaridad permanente es cuántas personas trabajan en una acción solidaria 10 o más horas por semana. Y ahí daba un 5%. ¿Cuántas personas trabajan entre 4 a 10 horas por semana? Y ahí daba un 20%. ¿Cuántas personas trabajan poco, digamos, entre 2 a 4 horas? Ahí daba un 10% y el 60% no hacía ninguna actividad por el otro. Es como para encontrarle, digamos, de acuerdo al marco teórico que nosotros tenemos, cuando hicimos cada uno de los conceptos, cómo aplican en investigación, como otro Rivadavia, después les habilito a la escuela, si por ahí me ayudan a mejorarla, en este tema ustedes no conocen, pero que lo vamos a ir incorporando, que son las matrices de management. Bueno, ahí, respecto, por ejemplo, a la transformación digital, que lo retoma María Eugenia, y que también lo vuelve a recalcar Mayra, es esta cuestión... Mayra, eso decía. Y otra también, que ahora la voy a rescatar por ahí, esta cuestión de que la transformación digital, así como tiene elementos positivos, el problema más grave es el acrecentamiento de la desigualdad. Es decir, ¿qué pasa? No me acuerdo cuál de las chicas hace referencia a sus propios compañeros que no tienen acceso a Internet o dispositivos tecnológicos, entonces puede acrecentar las desigualdades, ¿no? O sea, lo positivo a veces puede acrecentar elementos negativos. Y Mayra, ¿sí? Rescata, bueno, la dimensión, los 3 puntos de vista, lo económico, lo político y lo social. En lo económico, la aplicación de ciertas políticas como IFE, ATP para ayudar a los sectores más vulnerables.
y que muchas empresas, la reinvención de las empresas, ¿no? Esta cuestión de cómo algunas empresas lograron a través de reinventarse, qué sé yo, poniendo un delivery, vendiendo a través de internet o de las redes sociales, lograr reinventarse bajo este contexto, ¿no? Y también dice, me pareció la frase que usó, dice, la pandemia nos quitó, pero también nos dio, ¿no? Esta frase de nos quitó algunas cosas, pero quizás nos dio, por ejemplo, lo que nos dio, que plantea Mayra, es esta cuestión de descubrir que somos vulnerables frente a la naturaleza, ¿no? En este egocentrismo del ser humano, descubrimos que parece que la naturaleza es más poderoso que todos los gobiernos, que todas las economías, que esos grandes megas industrias o multinacionales, ¿no? Eso me pareció, y que hay que aprender del futuro, o sea, de los errores, perdón. Belém, ¿sí? También empieza con en su aporte también, que bueno, la normalidad nunca va a volver como era antes, sino que va a volver o va a venir una nueva normalidad. El capitalismo no va a desaparecer, o sea que también una visión, podríamos llamarla, cuando digo pesimista no estoy hablando a que sean ustedes pesimistas, sino la visión, ¿no?, de la realidad. Vuelve a retomar la crisis de las industrias, hay actividades que también plantea que van a tener que cambiar y dice que algunas no volverán a ser nunca como antes, ¿no? Los conciertos, los boliches, los bares, recitales, ¿no? Y como positivo de esta cuestión de la digitalización o de la informática, plantea que hay beneficios, por ejemplo, en los trámites, beneficios para sacar un turno médico, ¿no? Pero también dice que, y eso también me pareció interesante, que Internet pasó a ser de un bien de lujo a un bien de primera necesidad. Y lo que ella se plantea, si ahora no va a tener que pasar a ser un derecho universal también, ¿no? Y si por lo tanto es un derecho universal, va a tener que estar garantizado, ¿no? Muy interesante, me pareció. Noelia plantea esta cuestión de ¿cómo hacemos? O sea, la pandemia y el aislamiento nos hizo cambiar de hábitos. Lo que ella se plantea es, una vez que pase la pandemia, ¿volveremos a los mismos hábitos? Entonces dice que, bueno, habrá gente o habrán personas que van a volver a los mismos hábitos. Pero quizás las personas que nos vimos afectadas, bueno, ella cuenta, me parece que es Noelia, si está ahí presente, que me aclare, veamos si era ella, que la pandemia la agarró en Buenos Aires, creo que decía, y bueno, tuvo que empezar a manejarse a través de la virtualidad para trabajar y para estudiar ahora, ¿no? Y que quizás algunas personas, cuando vuelva o pase esta pandemia, algunas conductas quizás cambiamos, ¿no? Y recalca dos elementos centrales, miedo e incertidumbre, ¿no? Y que esas dos cosas, que es lo que genera ahora, digamos, el miedo y la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, se terminan potenciando, ¿no? Uno tiene miedo, al tener miedo genera incertidumbre o no sabe qué va a pasar, y al tener mucha incertidumbre uno vuelve a tener miedo, ¿no? Como que se da un círculo de carácter vicioso, ¿no? Bueno, plantea algunas empresas que han sido afectadas, y Victoria vuelve a tomar el tema de la crisis de muchas empresas, también recalca el cambio positivo en términos del medio ambiente, que dice que también sería el momento, esas imágenes que hemos tenido, por ejemplo, de lugares que antes no se veían por satélites y que ahora se lograron ver, quizás eso hace que nosotros tomemos conciencia del impacto que nuestras actividades de producción y de consumo generan en el medio ambiente, ¿no? En lo social, plantea de que la pandemia o esta situación que estamos viviendo quizás nos haga salir del individualismo, nos genere un poco más de empatía, un poco más de solidaridad, parecido a lo que planteaba, no me acuerdo quién ahora, y la transformación digital como algo positivo, pero vuelve a recalcar el tema de cuidado que puede acrecentar las desigualdades, ¿no? Y puede acrecentar que muchos vuelvan a quedar o se les acelere la exclusión en la sociedad y en el mundo del trabajo, en el mundo de la educación, etc. Esos son los aportes que estaban hasta el día de recién, a media hora antes que entremos, eran los aportes que hay.
los quisimos rescatar porque, bueno, se merecen ser rescatados. Son todos los que hay, ¿eh? Son los seguí a partir de la aula virtual, y son todos los que hay. Nuevamente, miedo e incertidumbre aparece como un elemento central. El miedo es una de las... viene innato en nuestro ADN. Miedo no es lo mismo que temor. Con ustedes lo conocen bastante, ¿no? Nosotros, las instancias evaluatorias y más estas últimas, como están transitando ustedes en este último año de la carrera, le generan una carga adicional. Es como que uno vuelve a tener los mismos temores que en primer año, y hasta miedos. Y el miedo es paralizante, el miedo genera un conjunto de procesos químicos dentro de cada uno de nuestros cuerpos. Entonces, la incitación al miedo, y ver cómo eso se maneja del discurso político y demás, pero no es una cuestión argentina, digamos, para sacarlo de la grieta, de la polarización, no es una cuestión mundial. Estamos en una guerra. Esto fue de Emmanuel Macron por allá por marzo, y muchos de las personas, de los gobernantes del mundo, sí estamos en una guerra con un enemigo invisible, y adhiero enormemente el tema de la vulnerabilidad, como decía María, ¿no? La vulnerabilidad que genera a la economía y a nosotros, que parecíamos omnipotentes, con una carrera hacia el consumismo muy fuerte. Entonces, si ustedes se fijan, el tema de miedo e incertidumbre, miedo lo vamos a abordar un poco menos, porque no forma parte de nuestro objeto de estudio. Pero la incertidumbre vamos a tratar de abordarla con más método científico aplicado fundamentalmente desde el campo de la teoría de Marcus, ¿no? De la teoría del juego social. Así que vamos a tratar de ir sobre esa incertidumbre que ahora nos genera la necesidad de esta emotividad tan fuerte que genera la incertidumbre en nosotros, porque también decía, y el otro día charlábamos con Silvia para ir preparando esta charla de hoy, nuestro encuentro diario en Ligalune, que Alicia Camilioni, que es una de las pedagogas más importantes de Argentina, que fue secretaria académica de la Universidad de Buenos Aires, muchas veces nos recalcaba cuando venía a trabajar con nosotros sobre el nuevo plan de estudio, esto de que el profesor que entrega más certeza está mejor valorado que el profesor que entrega dudas. Y entonces, dudas e incertidumbre generan menor valoración por parte del alumno en el entramado académico. ¿Por qué? Y porque no cierra nada. Entonces, si uno le dice, la inversión va a generar un incremento de la demanda agregada, y la demanda agregada va a generar incremento del ingreso, y el ingreso va a generar incremento del empleo, y en líneas generales está mejor visto que decirle, una pregunta, ¿el ingreso ahora, digamos, con esta erupción tecnológica, va a haber crecimiento económico sin impacto decidido en el empleo? Entonces, ¿cómo? No. Es más preferible la otra, digamos. Entonces, pone así, el docente dice, está perfecto, el alumno está perfecto, y no se indaga mucho más allá adentro. Pero bueno, el taller es un espacio de indagar, de muchas preguntas. Vamos a entregar una certeza también normal, como decía Camilioni, pero vamos a dejar muchas incertidumbres que ustedes van a tener que sobrellevar, en el sentido que ahora el contexto nos ayuda más. Porque el contexto de incertidumbre, vamos a tratar de leer esa incertidumbre a partir del método o una conjunción de métodos que nosotros hemos desarrollado para la educación. ¿Alguien quiere preguntar algo? O manda un chat si no quieren hablar. ¿Están ahí? No hay nada. Sí están. Sí, profe. No, sí, ya sé. No, sí los estoy cargando. Supongo que están ahí. Espera un minutito. Sí, profe, estamos acá. Sí, profe, estamos, dice Laura. Bien, gracias. Comentarle la actividad de la semana que viene, por nosotros lo que estamos porque vamos, después de este proceso, de ver cómo ustedes reaccionaban, de ver cómo leían, y bueno, agradecemos que hayan leído. La semana que viene vamos a empezar a trabajar con actividades más, un tantín más estructuradas, que tengan, digamos, una respuesta por ustedes, pero ya pedida por nosotros y no dejada así libre y
ni espontánea, sino vamos a ir solicitándoles que entreguen, digamos, algunas preguntas, que clasifiquen, todo lo que nos permita por lo menos abordar la política con el método que nosotros sabemos, ¿no? Y el problema en parte, clasificar, objetivar, incorporar algunos conceptos y tratar de relacionarlos y aplicarlos a la realidad. Entrando, como decimos nosotros en el taller, por la realidad, yendo hacia la teoría, volviendo, que en líneas generales este método lo usamos hace muchos años. Yo lo practiqué siendo secretario de Hacienda de la municipalidad y realmente me faltaba viveza de calle, digamos, viveza política, mucho me faltaba. Calle, bastante más, porque uno es más dicho de la universidad que dicho de la calle. Y por más que uno participe en política universitaria, los códigos y la forma de participar en la universidad no tienen nada que ver con la política en general. Es mucho más compleja, es mucho más variable, pero sin embargo el método me dio una posibilidad muy grande de interactuar fuertemente y aceptablemente en el juego social. A partir de ahí lo reformulamos hace varios años de esto y lo fuimos mejorando, así que bueno, un poco transmitirle también la confianza de que en líneas generales todo esto que parece que son partes que no se pegan nunca, vamos a tratar de que se peguen fuertemente y que ustedes les entregue lo que nosotros vemos, o nuestra experiencia, o nuestra vivencia teórica y práctica, es un modo de abordaje de las políticas públicas, un modo de abordaje de la realidad que les va a permitir aceptablemente jugar el juego social horizontal, y bueno, y para lo otro, el juego social vertical, ustedes estudien impuestos, estudien interacción, estudien, y acá vamos a tratar de que en base a este método uno ponga en juego todos esos saberes verticales en un contexto horizontal. Así que bueno, gracias, de explicarle Silvia cuál era un poco la programación que teníamos por la que viene y ya estamos. Bien. Bueno, primero pedirles a los que no aportaron en el foro que aporten, no por el simple hecho de aportar, sino para tener la opinión y los intereses de todos, y después podemos hacer un escrito que nos represente a todos, en esta idea de qué es lo que tenemos como idea de lo que va a venir, de lo que está pasando y hacia dónde estamos yendo o pensamos que vamos a ir dentro de la incertidumbre de algo que no es incierto, digamos. Para la semana que viene, mañana ya van a tener la última partecita de un video que va a terminar con los contenidos de la unidad 1, que es la política económica, que es una unidad introductoria, y les vamos a pedir, que hoy estábamos charlando cómo manejarlo, seguramente se les va a asignar, porque pensamos que analicen una política económica aplicada por el gobierno para Argentina, ¿no? Una política económica de Argentina aplicada en este contexto de pandemia desde marzo en adelante, y que hagan un análisis de esa política en el sentido, por un lado, de que la describan, en qué consiste la política, esa política en particular, que digan cuál es el objetivo que está planteado como objetivo perseguido por esa política, qué incompatibilidades ustedes le ven con otra aplicación de alguna otra situación en particular, cuáles serían los efectos perseguidos o qué consecuencias puede llegar a traer esa aplicación en particular, y finalmente que realicen de esa política la clasificación usando los criterios que están planteados en la teoría. En la teoría van a tener entonces los 3 videos y van a tener también, y tienen disponible también, la nota de cátedra que hace a los contenidos de esta primera unidad. Ese trabajito que van a tener que presentar va a ser individual, no más de una carilla, o sea que no es cuestión de largarse a escribir, digamos, a infinitum, y seguramente a cada uno, porque ¿cuál sería nuestra primera idea? Es, bueno, elijan una política, pero vamos a tener tendencia a caer en el ATP y en el IFE, ¿no? Porque pareciera ser que son las que más resuenan, ¿sí? Quizás también la prórroga, alguna prórroga de un impuesto, un plan de facilidades, quizás los que están dando más vuelta, digamos, como política. Entonces, la idea sería, como trabajo colectivo que hacemos, así como el foro es también hacer un trabajo colectivo, es decir, recuperar nuestras distintas visiones, donde también pondremos al final la nuestra, es decir, las distintas visiones y decir, bueno, acá están estas 4 hojas que representan, ¿sí?, lo que nosotros pensamos que va a suceder o que está sucediendo en la pandemia y lo que va a suceder post pandemia. Y también en el caso de esta actividad en particular,
lo más rico sería que tengamos, son 18 me parece ustedes, tengamos 18 políticas aplicadas durante este periodo de marzo hasta ahora en la economía argentina, políticas económicas, y tener un cuadrito comparativo, decir, bueno, el objetivo de esta es buscar esto, ¿sí? Ustedes escriban la hoja que tienen que escribir, digamos, la carilla, y después nosotros haremos la sistematización. Seguramente nos vamos a decidir por darles a cada uno una política para lograr este trabajo que va a ser la unión de esas 18 políticas analizadas, en base a los contenidos de la unidad. De todas maneras, siempre va a estar avisado por el WhatsApp la actividad, la fecha de entrega, el espacio donde lo tienen que entregar, podrán realizar todas las consultas que necesiten por los medios habilitados, o sea, cuando esté la actividad, ustedes de alguna manera se van a enterar. Nos conocen, no sé, a César y a mí, digamos, cuando somos bastante hinchas, o sea que no vamos a tener problema en avisarles en el WhatsApp, en el mail, bueno, César en el Face, por todos los medios disponibles, o sea que tranquilos. Chicos, ahí les dejé no un link porque Sí. tendría que buscarlo, pero la Oficina General del Presupuesto del Congreso Sí. de la Nación hace un análisis presupuestario de las partidas aplicadas al COVID que me pareció muy bueno. Presupuestarios y extra presupuestarios. En esa tabulación con montos también empiezan a aparecer, digamos, los múltiples objetivos de las políticas desarrolladas. Está muy interesantemente planteado, y eso estuvo ahora en el Congreso de la Nación, una aprobación creo que en esta semana pasada. También pueden encontrarlo como modificación al presupuesto del año 2020 de Argentina. Pero el tema de la Oficina General del Presupuesto y las partidas, dice ahí, pero partidas aplicadas al COVID, ahí tienen, digamos, una desagregación con un monto de cada uno de los... da una mirada. ¿Se acuerdan que el presupuesto, de acuerdo a finanzas públicas, es la expresión de la política del gobierno? Bueno, ahí tiene una mirada integral de la política del gobierno presupuestaria y extra presupuestaria. Bien. Entonces, durante estas, o sea, hasta el lunes seguramente van a recibir esta nueva actividad individual. Hasta el lunes participen del foro los que no lo han hecho y los que quieran volver a participar porque ya lo han hecho y tienen algo para decir. Por supuesto, no es que están inhabilitadas, digamos. O sea que pueden seguir haciéndolo. El lunes seguramente van a tener la actividad debidamente avisada por los medios que ya conocemos y se les dará seguramente una semana para que realicen este trabajito. Después vemos el tiempo, digamos. No, lo importante es el proceso, digamos, y no necesariamente el tiempo concreto, digamos, ¿no? Pero van a estar debidamente avisados, o sea que lo que vayamos haciendo, ustedes se van a enterar. Lo que se les requiera también. ¿Quieren preguntar algo más? César, Ignacio. ¿qué tal? Hago una consulta, pero que no está directamente vinculada con las tareas, pero sí más o menos cómo es el cronograma de acá a la semana que viene. Hasta el lunes que participen en el foro, que sigan dando sus opiniones, para que tengamos en lo posible la opinión de todos y podamos hacer una apuesta en común de todos, digamos, de todo el conjunto. Y el lunes, sí, creo que el lunes van a tener una actividad, las consignas de una actividad con la fecha de entrega, y ahí sería una actividad individual analizando alguna política económica aplicada desde marzo en adelante en una carilla donde también el objetivo sería que cada uno analice una política para que luego podamos hacer 18, decir, bueno, se aplicó el IFE, el objetivo era tal, la partida es tanto, se aplicó ¿entendés? O sea, esas serían lo previsto hasta la semana, y se les dará una semana, o sea, será del lunes que viene hasta el otro lunes, donde tendrán que entregar a nivel de actividad individual esa actividad particularmente. Y seguir participando en el foro. La idea del foro también es, por ahí, quizás cerrarlo después, que se corte ahí, y quizás volverlo a abrir en noviembre, donde capaz, qué sé yo, capaz que volvimos a la normalidad, capaz que no, y capaz que las percepciones cambian también, ¿no? O sea,
Y te hago una, sí, está bueno para hacer perspectiva y después ver Claro, qué sucedió. ver qué sucedió, digamos. Y Seguimos. después el jueves, No, el jueves, hasta ahora, César, supongo que seguimos, no sé si está César, sí, está ahí arriba. Seguimos por ahora con encuentros cada 2 semanas, ¿no es cierto? César, como, no sé, ahí ya depende de César. Sí, vamos a seguir así como estamos. Vamos a ver. A mí me genera mucha tensión porque estoy más acostumbrado a guerrear con la clase diaria, pero también es acostumbrarse a un modo, porque ustedes ya son alumnos de quinto año y ya tienen, digamos, un método de aprendizaje. Nosotros vamos a tratar de guiarlos y de hacerles el acompañamiento, pero un poco la idea, después podemos cambiar, es no dar clase tradicional, o sea, sino de ir intercambiando pareceres con ustedes, esos pareceres sean científicos y generales como son estos, para ir cada vez más particularizados e irlos acompañando y nosotros salirnos también de este esquema que yo hice ahora en Economía 2 y que me acompañó Ignacio y que Silvia y Gustavo hicieron en Economía 1, ¿no? Donde todas las clases eran secuenciales, sectarias, el tema es replicar lo que hacíamos en el aula, en el aula, digamos, en este método, pero ¿cómo se llama? Por ahora vamos a seguir así, el próximo jueves haremos otro encuentro y con actividades, entonces la participación de ustedes en el foro planteando, como yo no había alcanzado a ver el link del video, lo leí, pero no alcancé a ver si voy a ver el video, entonces ustedes y nosotros interactuamos como para ir mirando qué es lo que sucede en ese campo que es la alimentación, que es un campo central, digamos, para el ser humano y cómo podemos ir mirando nuestro país, creo que un 57% digamos, de soja y sus derivados, de las exportaciones de la X, esa que veíamos en la ecuación macroeconómica fundamental. Fíjense ustedes, y ese 57% está dado, digamos, en un 95% por soja transgénica. Está, digamos, esta idea de que China ahora descentraliza la posibilidad de tener criaderos aquí en Argentina. O sea, todo el tema alimentario me parece una importancia extraordinaria, digamos, cómo nos estamos alimentando, porque si el alimento es nuestra medicina y nosotros estamos recibiendo pequeñas dosis de veneno a través del alimento, pero, ¿cómo se llama? La verdad que sobre eso vamos a ir, sobre cada uno de los temas, como dice Silvia, haremos nuestro aporte, haremos nuestro cierre, y si alguien viene después del cierre no hay ningún problema, recuperaremos todo lo que escribieron ustedes y a partir de ahí vamos nosotros también teniendo idea de cuáles son los temas a partir de lo que ustedes escriben, ¿no? Cuáles son los temas que les interesan. Así que vamos a seguir así. La semana que viene, el lunes, plantearemos las actividades de la semana, la parte 3 de política, la actuación práctica, digamos, de práctica porque una correlación de la teoría con la práctica, y también con la realidad, con eso de la Oficina General de Presupuesto, o sea, una política o un par de políticas, mirar cómo se aplicaron cualitativamente, cuantitativamente, clasificarlas bajo el orden que tienen de la teoría y ver, digamos, así nosotros también nos salimos de esto, no, mirá, el gobierno hace esto, que es un discursivo, sin mirar, digamos, con profundidad qué es lo que está haciendo el gobierno, y ahí tenemos un gran instrumento en la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. El día jueves nos juntaremos para ver la segunda parte de problemáticos, y así vamos a ir proponiendo, pero la idea es por ahora no dar clase teórica, veremos qué pasa con los modelos, si ustedes necesitan alguna clase, porque para interactuar con nosotros, pero ya vamos a empezar a filmar la de los modelos. Ignacio va a preparar un desarrollo que va a ir después de las tres videos de los modelos, va a preparar un desarrollo. Con esas 4 esperemos que ustedes puedan más o menos comprender, y ahí también intercalaremos algunas clases no tan, no sé, light, le diría, unas clases más tradicionales dentro del formato. Así que, por lo pronto, seguimos el programa pasado, y también ustedes participen, denos su opinión, y en líneas generales, por lo menos, sí estamos acostumbrados con el tema de la educación de distancia, ¿no? Esto del vacío con el alumno. A mí me cuesta todavía, soy como más que necesito tener el contacto, o sea, visual por acá o físico, pero bueno, hay que acostumbrarse a estos métodos y ustedes ya son alumnos próximos a recibirse, así que ese es, Ignacio, un poco la propuesta.
vamos incorporando. No, si perfecto, queremos perfecto, César. armar Perfecto. algunas... Era para repasarlo un poco. No, también seguimos con este formato y por eso es que si ustedes plantan, ven algo, digamos, y que no tiene que ver con el tema, bueno, armamos un foro de consulta y ponemos ahí temas que, digamos, que se nos ocurrieron así al azar, como para compartir ese conocimiento que es tan vasto y que puede tener abordaje por múltiples dimensiones. Así que seguimos así. La semana que viene el video se envía al lunes asincrónico y nos encontramos el día jueves para llevar una segunda clase de esto e ir profundizando más y todo lo que quede dando vuelta. ¿Listo? De todas maneras, siempre estamos comunicados, así que recuerden que estar a distancia no significa estar incomunicado. Uno puede verse cara a cara y estar incomunicado, ¿no? Entonces, tenemos medios de comunicación. Aparte, perdón Silvia, pero me parece que está bueno en este contexto que capaz complica un poco los tiempos, que los chicos tengan tiempo para digerir estos conceptos nuevos, ¿sí? Esta mirada, limpiarlo, el contenido más propio de lo que es una clase de política macro y demás. Claro, sí. Y para... Sí, se necesita el tiempo de aprestamiento a la circunstancia, digamos, ¿no? O sea, como que nos empecemos a conocer a través de estos sistemas también, porque por ahí es distinto y requiere, bueno, que se acostumbren a entrar a las aulas, que aprendan, que rompamos el hielo, que en el aula era más fácil. En ese sentido, si querés yo aprovecho a hacer algún comentario, pero bueno, aprovecho. Dale. O sea, además de, si se quiere, la mirada más canónica dentro de la macroeconomía, y los modelos más clásicos, tradicionales, y algo de la perspectiva heterodoxa que, si quieren, al menos como variables dadas, ¿sí? Todas estas cuestiones que estamos viendo que tienen que ver con la estructura institucional, ¿sí? Factores sociohistóricos que afectan el desempeño de la economía, ¿sí? Y por lo menos podemos ahí tener una referencia desde la economía que dice, bueno, miren cómo se vinculan, ¿sí? Las instituciones, ¿sí? La cultura, si quieren, ¿sí? La cuestión idiosincrática con el desempeño económico de los, o con determinadas variables económicas, si queremos. Está bueno. ¿Sí? Que quizás a veces eso está muy desdibujado y, como decía César, parece que no tuviera nada que ver con la economía y en realidad está muy entrelazado. Exactamente, está bueno. Claro, porque la idea es salir de estas cuestiones, digamos, que uno a veces piensa en forma, digamos, muy disciplinar demasiado y se olvida, digamos, que primero que la actividad económica es una actividad social que está incrustada en lo social, digamos, es social, ¿no? O sea, no es una actividad distinta a cualquier otra actividad social, es una actividad como cualquier otra destinada a un aspecto de la realidad, pero la realidad está toda interrelacionada, no es que uno se mueve como homo económico por un lado y después no, o sea, está todo imbrincado, digamos, relacionado, está buena esa perspectiva. Sí. Está bueno, digamos. A ver, ¿a quién escribió acá? No acostumbrarnos a lo habitual porque ante el cambio nos quedamos paralizados. Por el tema del link, Luján, que dice que hay que tratarse en toda situación, que para que la vida sorprenda como ahora sepamos cómo desenvolvernos, nos acostumbramos a lo habitual porque ante el cambio nos quedamos paralizados, y tiene razón, o sea, los cambios así tan bruscos pueden llevar a una parálisis, eso está asociado al miedo, está asociado a la incertidumbre, y también hubo conceptos de reinvención, que también sería un tema que podríamos tratar, ¿no? Porque no es solamente la reinvención de la empresa para ver cómo vende, digamos, en el mercado digital o en el mercado del e-commerce, es la reinvención de nosotros como personas para ver cómo nos adaptamos a esto que yo les decía recién. A mí me produce tensión cuando no leo nada, entro al aula, me produce una tensión, es como que tengo un vacío, pero eso también es un problema mío, no es un problema de ustedes. Y entonces uno tiene que reinventarse a lo que venía haciendo
y reinventarse en lo laboral, reinventarse en lo personal, así que son muchas dimensiones que están, si ustedes quieren, después les coloco esta noche o mañana todo el tema de las simplificaciones que hemos hecho con Silvia sobre el tema de conflictos, muy interesantes como para ir mirándose internamente, que esta es la otra posibilidad que nos entrega. Cuando nosotros hicimos esa encuestita, el 16 personalidades, siempre existe una mirada interna y externa, más externa, pero obligado, como diría Sofía, a una mirada interna. Y esa mirada interna hay que tratar de, nosotros la teníamos incorporada como hace, no sé, más de 10 años, ¿cómo se llamaba? Conociéndose a sí mismo, se llamaba. Ese conociéndose a sí mismo, que lo fuimos dejando de lado por ir hacia otro formato, por ahí ahora también representa este conociéndose a sí mismo. Cuando mejor me conozco a mí, mejor persona soy. Cuando mejor persona soy, mejor padre, mejor hijo, mejor pareja, mejor profesional, mejor político, mejor economista, mejor dirigente deportivo, mejor. Todo mejora, pero hay una mirada de conocerse internamente. Y esa mirada hacia adentro es la mirada que nosotros no hacemos. Y que la pandemia nos está poniendo fuertemente a mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que más nos gusta? Las crisis de identitaria, las crisis de pareja, las crisis de el miedo que puede terminar en una depresión. Ustedes fíjense, la depresión es una depresión personal, es una depresión social y es una depresión económica. Entonces, fíjense que está relacionado, como dice Ignacio, todo con todo. Entonces, un poco ponerle orden a ese todo con todo. No es que todo vale, no, hay que ponerle un orden. Dentro del caos hay un orden, pero tampoco es que es el orden establecido que nosotros vivimos antes. Ese cambió levemente, más profundamente o un cambio de sistema en la economía, en nuestra praxis diaria, en la ecología, en todos los temas que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, por ahí, no sé, pasar de ser consumidores a productores, producir algo en una huertita en una casa, puede ser un elemento, y qué sé yo, analicémoslo, veámoslo, y antes no tenía tiempo y ahora tengo ese tiempo, y bueno, pero no tengo la disposición. No sé, mirar, digamos, todos los aspectos. Así que muchas gracias por su participación. Ya me parece que tienen otra materia ahora, ¿no? Sí, seguramente. Ahí les va a quedar el video, esperen hasta la noche, digamos, porque demora un ratito en grabarse y después en poder subirlo. Así que los que no pudieron estar van a tener posibilidad de escuchar qué es lo que charlamos. En la presencialidad, fíjense, esto no estaba disponible, salvo que alguno activara el micrófono, el grabador. Bueno, los dejamos entonces, ¿sí? Bueno, profe, Carmen. Dale. Chao, Andrea. Chao. Muchas gracias por la clase. Hasta Chao, luego. Luján. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.